Hola, buenos días. Soy Javier Moreno Robles, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, y en este vídeo voy a presentar el cálculo de redes de filtración mediante el código numérico Midas GTS NX. Los contenidos que incluye la presentación es un primer apartado de introducción, un segundo apartado donde vamos a hablar de conceptos básicos como es la naturaleza trifásica del suelo, el criterio de signos que vamos a seguir y los tipos de cálculos que existen. En el tercer apartado hablaremos de la teoría básica de filtración, hablaremos de la variable nodal, la energía del agua, el coeficiente de almacenamiento específico, las curvas de comportamiento del suelo no saturado, tanto desde un punto de vista de permeabilidad como de contenido de humedad, los modelos con flujo confinado y los modelos de flujo no confinado. En el cuarto apartado veremos los tipos de cálculo que podemos hacer de redes de filtración. En el quinto incluiremos unos ejemplos de aplicación, que pueden ser de filtración en régimen permanente y flujo confinado, tanto en medio isótropo como anisótropo, filtración en régimen permanente en flujo no confinado, con un material y con dos materiales, filtración en régimen transitorio de flujo confinado y filtración en régimen transitorio de flujo no confinado. Y por último veremos un apartado de conclusiones. En el primer apartado de introducción indicaremos los objetivos fundamentales de este vídeo, que es mostrar las capacidades de cálculo de redes de filtración que posee el código numérico Midas GTS NX, y previamente realizaremos un repaso de aspectos teóricos de filtración para poder comprender con precisión los aspectos necesarios a introducir en los cálculos. Finalmente mostraremos a modo de ejemplo la metodología y la solución obtenida en diferentes cálculos, comparando los resultados obtenidos con los que obtendríamos con un software específico de cálculos de redes de filtración como es el SIP. La ejecución paso a paso de cada uno de estos ejemplos se podrá visualizar en vídeos independientes. Entremos ahora al apartado Conceptos básicos, naturaleza trifase del suelo. Sabemos perfectamente que el suelo es un material trifásico, es decir, está formado por partículas de suelo, partículas sólidas, y unos poros que existen entre esas partículas. Y estos poros pueden estar rellenos totalmente de agua, que sería un suelo saturado, totalmente seco, es decir, no existe el agua en los poros, que sería el que tenemos arriba a la derecha, que es una situación no habitual en la naturaleza, y luego tendríamos el suelo no saturado, en la que los poros están parcialmente rellenos de agua. De la combinación de estos estados surgen todos los tipos de cálculo de redes de filtración. En este apartado vamos a hablar del criterio de signos que vamos a emplear en la obtención de resultados. Si analizamos el comportamiento del suelo como tal, con su esqueleto sólido y sus poros rellenos o no de agua, la parte correspondiente a la presión intersticial será la que viene reflejada en los árboles de resultados como pore stress. Sin embargo, si hacemos cálculos solamente de redes de filtración, nos fijaremos en la parte, únicamente la parte de presión de agua, y eso vendrá reflejado como pore pressure. En el primer caso, cuando analizamos el comportamiento completo del material tipo suelo, las presiones de agua negativas son las presiones de compresión, con lo cual por debajo del nivel freático el pore stress siempre va a tener valores negativos. Sin embargo, cuando hacemos redes de filtración, la presión negativa no corresponde a agua en compresión, sino a succión. ¿Qué tipos de cálculo se pueden realizar con el Midas GTS NX? Podemos hacer cálculos tanto no acoplados como parcialmente acoplados como totalmente acoplados. Veamos lo que es cada cosa. Tenemos el comportamiento del esqueleto sólido y tenemos el comportamiento del agua que existe en los poros. Si nosotros consideramos que lo que ocurra al esqueleto sólido produce modificaciones en estados tensionales y deformaciones en el agua, consideraremos que estamos acoplando los campos. Por un lado, los campos de deformación, extensiones del suelo sólido, y por otro lado, los de presiones de agua. Estaríamos acoplándolo. Pero podemos pensar que, por un lado, se van a comportar el esqueleto sólido y no va a influir en los resultados de esas deformaciones, en los resultados del agua. Y viceversa, podemos pensar que lo que le ocurre al agua no transmite ninguna información a lo que pasa con el esqueleto sólido. Este caso sería el caso de cálculos no acoplados.
No acoplados pueden ser en tensiones efectivas, que serían cálculos drenados, como se selecciona en el comportamiento material, o cálculos de presiones intersticiales, cálculos de redes de filtración. Y pueden ser confinadas o no confinadas, permanentes y transitorias, como vamos a ver a continuación, que se seleccionaría en el tipo de cálculo a realizar. Estos cálculos analizan independientemente en tensiones efectivas y en presiones de agua. Unas no afectan a otras. Si pensamos en cálculos parcialmente acoplados, pensamos en un tipo de cálculos en los que modificaciones de presiones efectivas, de tensiones efectivas, producen modificaciones de una parte de la presión del agua, que sería el incremento de presión. Hay dos tipos de cálculos, que serían cálculos no drenados, que hay tres comportamientos, como se ve a la derecha, y luego otro tipo de cálculos parcialmente acoplados, que serían cálculos de consolidación, en los que modificamos el incremento de presión de poro debido a modificaciones de incrementos de tensiones efectivas. Y finalmente, si nosotros acoplamos el comportamiento de variaciones de tensiones efectivas con toda la variación de presión de agua y no solamente una parte, como era el caso de consolidación, que era la parte de incremento, tendríamos el cálculo totalmente acoplado. Pasemos ahora a la teoría básica de filtración. El primer apartado que quiero tocar es la variable nodal que empleamos en los cálculos de redes de filtración, que es la energía del agua. Según el teorema de Bernoulli, en todo fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, incompresible y en régimen laminar de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. Esta expresión matemática se basa en el principio de conservación de la energía y matemáticamente se expresa como que la energía total es la suma de tres componentes: la energía de posición, debido a la posición respecto a un plano de comparación, la energía de presión, la U sería la presión de agua, y el tercer componente sería, el tercer sumando, corresponde a la energía cinética. En geotecnia, la velocidad de filtración es tan lenta que el término velocidad al cuadrado es muy pequeño y se puede despreciar, quedando la fórmula que figura en la parte inferior. Es importante indicar que el plano de comparación en cálculos 2D, el programa Midas lo pone a cota I igual a 0, el plano de comparación, y en cálculos 3D los pone a cota Z igual a 0. Es decir, la energía total del agua, H, se compone de una energía de posición, que se expresa en unidades de longitud, es una posición con respecto a un plano de comparación, y otra parte de energía de presión, que también se expresa en unidades de longitud, ya que dividimos presión por peso específico y vuelve a quedar en metros. A partir de la solución teórica de Bernoulli, se establece la fórmula general energética entre dos puntos entre los que circula el agua. La energía total en B es la energía total en A menos los incrementos de pérdida de carga, decrementos por rozamiento, que se producen entre A y B. Estas pérdidas de energía son muy importantes en el suelo en comparación de las que pueden tener lugar en redes de tubería por el rozamiento que tiene el camino imbricado que tiene que recorrer el agua rodeando las partículas del suelo. Es importante recordar que si el agua está en reposo no se producen pérdidas porque no se produce rozamiento entre el agua y las partículas. Por lo tanto, la energía total en A será igual a la energía total en B. Veamos con detalle lo que es el coeficiente de almacenamiento específico. Por definición, es el volumen de agua que entra o sale en metros cúbicos en la unidad de volumen de suelo, también expresado en metros cúbicos, cuando modificamos la presión de poro en una unidad. Conceptualmente, el coeficiente de almacenamiento específico se puede subdividir en tres componentes. Para suelos saturados estaría la expansión o compresión volumétrica del agua, como cualquier fluido, cuando se modifica la presión que soporta, una presión isótropa. Se producen unas dilataciones, unas expansiones y unas compresiones. Habría otro componente que es la modificación del volumen de suelo y por tanto del volumen de poros cuando modificamos la tensión efectiva. Como se modifica el volumen de poros, también estaremos modificando la cantidad de agua que puede existir en el elemento diferencial de suelo. Estas dos componentes son aplicables exclusivamente a suelos saturados. Y en suelos no saturados aparece una componente que es la variación del grado de saturación de los poros que existen entre las partículas. Centrémonos ahora en la parte inicial, aplicable a suelos saturados.
que es la expansión o compresión volumétrica del agua como fluido cuando se modifica su presión intersticial. Como todo cuerpo, cuando se varía una presión isotrópica, el volumen que ocupa se modifica en función de su rigidez volumétrica. Vamos a ver la descripción analítica del fenómeno. Si el coeficiente de almacenamiento específico es θ, será el incremento o la variación de volumen. Como es un material poroelástico, se obtiene que la variación, el incremento de volumen, es el incremento de volumen partido el volumen de huecos, o lo que es lo mismo, el incremento de volumen partido el volumen total del suelo por la porosidad. Si el volumen es un volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tendríamos que el almacenamiento específico sería el incremento de volumen, es decir, la porosidad por el incremento de deformación volumétrica. Por ser un incremento de presión isótropa, podemos ver que está relacionado el incremento de deformación volumétrica con el incremento de presión de agua mediante el coeficiente volumétrico del agua. Si el incremento de presión intersticial es de 1 metro de columna de agua, el incremento de presión de agua sería 1 metro por gamma del agua, con lo cual obtendríamos que el coeficiente de almacenamiento específico, como hemos visto antes, es el incremento volumétrico, que es la porosidad por el incremento de volumen, y tendríamos que es n gamma del agua partido el módulo volumétrico del agua. Aplicando los valores típicos, tendríamos que el gamma del agua es 10 kN metro cúbico y el coeficiente volumétrico de rigidez del agua para agua desaireada es 2000 megapascales, para agua con microburbujas disueltas tendríamos 200 megapascales. Aplicándolo, tendríamos para una porosidad de 0,5 pues un valor aproximado de 2,5 por 10 a la menos 5, 1 partido metro. En esta tabla de la derecha se pueden ver porosidades típicas de suelo. Veamos ahora el componente del coeficiente de almacenamiento específico debido a la modificación del volumen del suelo cuando se modifica su tensión efectiva. Cuando se produce una modificación del estado tensional del suelo, el volumen de este varía, por lo que se modifica el volumen de los poros. Veamos la descripción analítica. Al aplicarse una carga exterior, el incremento de sigma se produce un reparto entre la carga que se transmite al agua, incremento de presión del agua, y la carga que soporta el esqueleto sólido, incremento de sigma prima. Esto sería lo que es formulación acoplada. Acoplamos las variaciones de los incrementos de presión efectiva con las variaciones de los incrementos de presión de agua. Podríamos ver que el incremento de tensión total sería el incremento de deformación volumétrica del suelo multiplicado por un coeficiente de rigidez volumétrica undrained global del comportamiento sin drenaje. El incremento de presión de agua podríamos obtenerlo como el producto de un valor B por el incremento de la tensión total. Y el incremento de tensión efectiva se obtendría mediante 1 menos alfa por B, todo esto multiplicando el incremento de tensión total, o lo que es lo mismo, el incremento de deformación volumétrica por el módulo volumétrico del esqueleto sólido. El coeficiente de Biot que aparece en la fórmula alfa es la relación que existe entre la variación de volumen que ocupan los poros en relación a la variación de volumen del suelo, que incluye poros y esqueleto. En un suelo poroso ideal se suele tomar alfa igual a 1 menos K' partido KS, siendo K' el módulo de formación volumétrico drenado y KS el módulo de formación volumétrico del material de las partículas, no del esqueleto sólido. Si consideramos un material en el que las partículas son incompresibles, cada una de las partículas, es decir, KS es muy superior a K', alfa sería igual a 1, con lo cual no cambia la relación de poros, relación volumen del suelo. En suelos y en rocas que existen a mucha profundidad, este aspecto no está garantizado y se pueden obtener valores de alfa inferiores a la unidad. En las fórmulas anteriores también hemos visto que figura el parámetro B de Skempton. Pues el parámetro B de Skempton se puede obtener con la siguiente fórmula. Para obtener el módulo de deformación volumétrica de comportamiento global sin drenaje, se pueden emplear estas fórmulas. Los valores que habitualmente se emplean son un coeficiente de Poisson sin drenaje de 0.495 y un coeficiente de Biot de 1. También es habitual emplear el concepto del módulo de Biot, no de coeficiente de Biot, que era alfa, sino módulo de Biot, que se define como la relación que existe entre el módulo volumétrico drenado y el no drenado, según la expresión que figura en la pantalla. Si consideramos que el material de las partículas es incompresible, es decir, alfa es igual a 1, tendríamos que el módulo de Biot es KW, es decir, módulo volumétrico del agua, partido la porosidad. Luego, el K no drenado
el módulo de rigidez no drenada sería el K, el módulo de rigidez del esqueleto sólido, más KW partido por N. Y por último, dentro del coeficiente de almacenamiento específico, vamos a ver la variación de la saturación de los poros entre las partículas. Es, como se ha dicho anteriormente, aplicable solo a suelos no saturados. El concepto es muy claro. Cuando los poros entre partículas dejan de estar totalmente llenos de agua, aparece succión en el agua y el contenido de agua disminuye. Esto es lo que se expresa y se grafica con las curvas de retención. En el eje de las abscisas se puede ver la presión del agua. Valores negativos de la presión del agua serían succiones. Y en el eje de las ordenadas veríamos el contenido en agua, que sería el coeficiente de almacenamiento específico expresado en metros cúbicos partido metros cúbicos. Realmente la curva de retención sería la parte graficada en la zona del suelo no saturado. Veamos cómo se introducen las propiedades del suelo no saturado en el programa Midas GTS NX. Tendríamos que entrar a función, propiedad del material no saturado, y podríamos ver la variación de la permeabilidad con la succión. Tendríamos 4 opciones con el método de Gardner, una solución frontal, la de Mangenuten y una opción que es introducir directamente valores de succión, permeabilidad relativa definida por el usuario. Una vez definida la variación de la permeabilidad con la succión, deberíamos introducir la variación del contenido de la humedad con la succión. Y tenemos en este caso dos opciones, la de Mangenuten o la opción de introducir punto a punto los valores definidos por el usuario. Estos valores serían succión, contenido de agua. En la presentación se incluyen, a modo de ejemplo, los parámetros a emplear en la metodología de Mangenuten para obtener las curvas de propiedades no saturadas. Así pues, de los 3 componentes en los que se puede dividir el coeficiente de almacenamiento específico, como vamos a hacer cálculos con comportamiento no acoplado, cálculos de redes de filtración, no vamos a usar el componente B, que es la modificación del volumen del suelo cuando modificamos su tensión efectiva. Solamente nos vamos a centrar en suelos saturados, en el componente A, es decir, la expansión o compresión volumétrica cuando hay variaciones de presión de agua, o la variación de la saturación de los poros entre partículas cuando hagamos un cálculo no saturado. Es decir, cuando hacemos un modelo solo con flujo confinado, solamente habrá suelos saturados, deberemos introducir la permeabilidad Kx, Ky, Kz, que será en principio constante o variable con el índice de huecos, el coeficiente de almacenamiento específico, SS, según la terminología de Midas, se expresa en unidades 1 partido por longitud y se puede relacionar con el coeficiente de almacenamiento de un acuífero confinado de espesor B, según coeficiente de almacenamiento específico es igual al coeficiente de almacenamiento del acuífero completo partido entre el espesor del acuífero. Y en modelos donde tengamos flujo no confinado, es decir, que haya suelos saturados y suelos no saturados, tendremos que introducir la permeabilidad como variación de la permeabilidad con la succión para los suelos no saturados y el valor constante para suelos saturados, y la variación del contenido de humedad con la succión en suelos no saturados y el coeficiente específico de almacenamiento. ¿Qué tipos de cálculo de red de filtración existen? Si nos centramos en la variación temporal, existen régimen permanente y régimen transitorio. En régimen permanente, la distribución de presiones no varía con el tiempo, es constante. Es decir, se han modificado las condiciones de contorno en un momento dado y hemos dejado tiempo suficiente para que se estabilicen. El régimen transitorio se produce cuando la distribución de presiones varía con el tiempo y se pueden modificar en el tiempo estas condiciones de contorno, no permanecen fijas. Y atendiendo a la variación espacial, hay tipos de cálculo de flujo confinado en el que todo el material del modelo se encuentra saturado y flujo no confinado. Parte del material está saturado y parte no lo está, con lo cual existe una línea en el caso de cálculos 2D o una superficie en el caso de cálculos 3D de separación entre ambos tipos de comportamiento, lo que se llama línea o superficie de saturación. Empecemos con los ejemplos de aplicación. Ejemplo 1A. Filtración en régimen permanente, flujo confinado y medio isótropo. Vamos a estudiar el flujo bajo una presa con una pantalla de impermeabilización. La permeabilidad es isótropa, Kx igual a Ky igual a 0,001 pies por segundo. Y la pantalla de impermeabilización la vamos a modelizar con la técnica de nodos dobles, es decir, nodos que aunque ocupen la misma posición no están conectados, con lo cual no puede haber transmisión de información.
Aguas arriba de la presa tenemos 20 metros de agua y aguas abajo de la presa el nivel de agua está en la superficie del terreno. Las condiciones que vamos a imponer en nuestro modelo es h igual a 60 a la izquierda de la presa, h igual a 40 a la derecha de la presa. Los resultados que se obtienen son los siguientes. A la derecha, arriba, vemos las isolíneas de las energías totales del agua, que coinciden completamente con el cálculo realizado con el SIP. Y podríamos ver también el flujo que atraviesa el material, que en el caso del Midas da 0.0056 y en el caso del SIP da 0.0056. Es decir, da unos valores totalmente exactos. En estas figuras gráficas podemos ver a la izquierda los vectores de flujo, a la izquierda abajo las líneas de circulación, cómo contornear la pantalla cuando se ha empleado la técnica correctamente de nudos dobles. A la derecha arriba se puede ver la distribución de presiones de poro, que coincide completamente con la distribución de presiones que aporta el programa SIP. Veamos el ejemplo 1b. Vamos a hacer la red de filtración en régimen permanente con flujo confinado, pero en un medio anisótropo. Analizaremos el flujo bajo una presa con una pantalla de permeabilización con permeabilidad anisótropa. K1 es 0.01 pies partido por segundo, K2 igual a K1 por un ratio. Y vamos a aplicarle la dirección K1, un ángulo de 26,5 grados con la horizontal. La pantalla de impermeabilización la vamos a modelizar con la opción de pantalla de impermeabilización que trae el programa. A la izquierda de la pantalla, aguas arriba, la energía del agua es H igual a 80 metros. A la derecha, es decir, aguas abajo, la energía del agua es H igual a 60 metros. La técnica de modelización de pantalla de impermeabilización se puede ver en el vídeo disponible en el que se realiza paso a paso este ejemplo. Pensemos en un ratio de permeabilidad 1/10. Estas serían las opciones a introducir y se puede ver en la figura de la izquierda inferior cómo los ejes de la propiedad del material han adoptado la opción de ángulo con la horizontal de 26,5 grados. Considerando un ratio de permeabilidad de 1/10, en la figura izquierda superior se puede ver los vectores de flujo y en la figura derecha superior se puede ver la distribución de equipotenciales del flujo, que coincide completamente con los obtenidos en el programa SIP. El caudal que atraviesa el terreno sería, según SIP, 0.0016 y según Midas 0.0017. En el caso de que el ratio de permeabilidad sea 10/1 en lugar de 1/10, en la figura superior izquierda se pueden ver los vectores de flujo. Y en el resto de figuras se pueden ver la distribución de equipotenciales tanto en el programa SIP como en el programa Midas, obteniéndose 0.0064 pies cúbicos partido segundo en el caso de SIP y 0.0068 pies cúbicos partido segundo en el caso Midas. Veamos a continuación el ejemplo 2. Filtración en régimen permanente con un flujo no confinado y un único tipo de material. Vamos a analizar el flujo a través de una presa de materiales sueltos homogénea, es un único material, con una permeabilidad isótropa de 10 a la menos 5 metros partido por segundo. La energía que vamos a meter como condición de contorno en el talud de aguas arriba es H igual a 8, correspondiente a 8 metros de altura de agua, y en el caso del talud aguas abajo vamos a considerar la condición review que nos permite suponer que es una posible superficie de rezume. Como es un cálculo con flujo no confinado, tendremos que introducir las propiedades no saturadas del material. Se toman los valores dispuestos en el cálculo del SIP y se introducen con las mismas fórmulas en el cálculo de Midas. Se puede observar que en el caso de permeabilidad isótropa, un material, tendríamos esta distribución de equipotenciales calculadas por el SIP y la misma distribución de equipotenciales, la parte inferior, calculadas por el Midas. El caudal que atraviesa la presa sería 1.22 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en el cálculo SIP y 1.28 por 10 a la menos 5 en el cálculo Midas. La línea de saturación
coincide perfectamente en ambos cálculos. En el ejemplo 2b vamos a realizar un cálculo de filtración en régimen permanente, con un flujo no confinado, y en este caso con dos materiales. Vamos a considerar una permeabilidad isótropa en el espaldón de 10 a la menos 5 metros segundo y en el núcleo de 10 a la menos 6 metros segundo. Vamos a emplear las mismas propiedades de suelo no saturado que empleamos en el ejemplo 2a. Y vamos a introducir al pie del talud de aguas abajo un drain, que vamos a modelizarlo con h igual a 0 metros. En esta imagen se puede comparar los resultados obtenidos en la parte de arriba con SIP y la parte de abajo con Midas, para una distribución de equipotenciales. Y a continuación podemos comparar la línea de saturación como coinciden totalmente tanto en un cálculo como en otro. Si se calcula el caudal que atraviesa la presa, en el caso del programa SIP se obtiene 4,43 por 10 a la menos 6 metros cúbicos segundo, y en el caso del programa Midas obtenemos 4,49 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Veamos ahora el ejemplo número 3. Filtración en régimen transitorio con un flujo confinado, es decir, todo el suelo está saturado. Vamos a analizar un régimen transitorio de un bombeo de un pozo. Se observa que el acuífero confinado son de 5 metros, el coeficiente de almacenamiento es 0,05, con lo cual el coeficiente de almacenamiento específico será 0,05 partido entre 5 metros, 0,01. El bombeo que se va a realizar es de 0,125 metros cúbicos por segundo. El cálculo se va a realizar en dos fases. La fase inicial es la fase de carga del acuífero, en la que imponemos H, energía total, igual a 16 metros. Y como fase 2 introduciremos una fase de cálculo transitorio en el cual extraemos un caudal unitario de 0,0265 metros cúbicos por segundo cada metro cuadrado. Estas son las dos fases. Como fase inicial, H igual a 16 metros. Siguiente fase, bombeo, cálculo transitorio. Desactivamos la energía de H igual a 16 metros y aplicamos la de caudal. En estas gráficas podemos observar a tiempo 0 segundos la distribución de energías, que es constante 16 metros, tiempo 10 segundos y vemos cómo se produce ya muy cercano al pozo un descenso de la energía del agua, tiempo 30 segundos, se ve cómo la onda de depresión del agua va aumentando el radio, tiempo 70, 150 segundos, 310 segundos, 630 segundos, 1270 segundos y 2170 segundos. Por último, 3170 segundos y 3970 segundos. Si se grafican todos estos resultados en unas Excel, podemos obtener la evolución de la energía del acuífero en función del tiempo, que coincide completamente con los cálculos realizados con el programa SIP. Y por último, veamos el ejemplo 4, donde vamos a realizar un cálculo de filtración en régimen transitorio con un flujo no confinado. Vamos a analizar el flujo a través de una presa de materiales sueltos homogénea de permeabilidad isótropa, en el que vamos a partir de una situación permanente con un nivel de agua y luego vamos a disminuir ese nivel de agua con la historia temporal que se ve arriba a la derecha. Como es un flujo no confinado, tendremos que introducir las propiedades del suelo no saturado. Estos son los valores adoptados y estos valores se introducen como funciones de propiedades no saturadas en el programa Midas. En relación a la ley de variación de nivel de agua en el embalse, se introduce con la función de filtración. En estas gráficas se puede ver en la parte superior la posición del nivel de saturación calculado con Midas y la parte inferior calculado con SIP. En este caso es la situación permanente, 0 días, y a partir de aquí veamos el régimen transitorio, 2,5 días, 8 días y 30 días. Y finalmente incluimos todas las líneas de saturación, donde se puede observar que es muy similar los resultados obtenidos. Como conclusiones fundamentales, podríamos indicar que el software Midas GTSNX presenta las siguientes características para la resolución de problemas de filtración. Permite la resolución de problemas confinados, no confinados y permanentes y transitorios de redes de filtración. Permite la introducción y empleo
de propiedades de suelos no saturados con gran facilidad. La generación del modelo, así como su manipulación y obtención y análisis de resultados, es muy ágil. El tiempo de resolución de los modelos es muy reducido. Y por último, la fiabilidad de los resultados es muy elevada, tal y como demuestran los ejemplos comparativos realizados con un software específico para la solución de problemas de filtración. Un saludo y muchas gracias.